¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast de negocios a la vida, acompañado de Raúl Sagún. ¿Cómo estás, señor Don Arturo? Muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Tenemos, como saben, siempre traemos episodios interesantes donde les hablamos de negocios, temas fiscales, laborales, legales que les van a impactar en su vida. Y pues hoy no es la excepción. Queremos hablar de un tema bastante interesante o varios temas bastante interesantes, todo alrededor de la fiesta deportiva. Sí, correcto. Uno de los puntos importantes que está en boga y en boca de todos es el manejo de los impuestos, ¿no? Correcto. El manejo económico y obviamente cuánto ganan los deportistas, ¿no? Todo el mundo deportivo, lo que va alrededor, desde los clubes, los dueños de los clubes, patrocinios, los deportistas y cómo manejan el dinero, ¿no? Incluyendo por ahí también artistas, ¿no? Correcto. Porque aquí parte de lo que queremos ir enfocando y cómo lo vamos a abordar es qué hacen estos güeyes con tanto dinero. Claro, ¿no? la verdad es que, fíjate que es un punto interesante y quisimos traer este episodio de colación porque el domingo es Super Bowl y Sí. como buen fan, la verdad es que soy fan de la NFL. Y bueno, pues es una fiesta en grande, hay mucho dinero que se mueve y la verdad es que la NFL es una representación de lo que es Estados Unidos por sí mismo, Claro. en todos los aspectos comerciales, de dinero, de incluso a lo mejor hasta temas de racismo, lo que tú quieras y mandes, De pero show, de espectáculo de medio tiempo, la verdad es que es un tema bastante bueno. Pero aparte de la NFL, pues hay muchos otros temas. Por ejemplo, tenemos justamente ahorita en China los Olimpiadas de invierno. Así es. ¿No? Entonces, todo lo que implicaciones de aquellos deportistas que al momento de recibir preseas, hay un dinero que reciben justamente, Claro. por en este caso a lo mejor en México, y esos premios que reciben, bueno, ¿qué implicaciones pueden llegar a tener? En México no. Ya tenemos que aquí la bueno, aquí no hay dinero, ¿no? Aquí no hay dinero justamente, pero la verdad es que es una industria muy interesante porque el deportista por sí mismo, y recordarás en su momento cuando platicamos acerca en el episodio donde tuvimos la invitación de Alejandro Paz respecto al tema de la imagen, sí. Ese tema de la imagen donde hablábamos de la importancia de la imagen de cada una de las personas y lo que puede construir cada uno en este caso, a lo mejor de los deportistas o artistas, Claro. pero desde su propia imagen para usarla para fines lucrativos, sí. Patrocinios, donaciones, instituciones beneficiarias, sus propios negocios, sus propias empresas, como por ejemplo el caso de Tom Brady, ¿no? Sí, Tom Brady, claro. La verdad es que después de 22 años que anuncia su retiro, o sea, imagínate el poder que tiene este cuate, donde su nombre por sí mismo ya es una marca como tal, o sea, fundamental, porque es un cuate que ha roto, a muchos les puede gustar, a otros no les puede gustar. La verdad es que tengo gente que... Pero no pueden negar que ha sido un histórico que quedará en la historia y no hay nadie que pise talones. Es correcto, o sea, la verdad es que es un tema muy interesante porque dentro de, ya sabes, siempre ahí en la industria deportiva siempre hay colegas, amigos que o aman o odian a una persona de manera particular, pero yo creo que Tom Brady es quien es porque ha roto récords de todo. O sea, imagínate una persona que después de una trayectoria de 22 años tuvo apariciones en Super Bowl 11 veces y ganó 7. Brutal, o sea, es un cuate brutal que en toda su historia generó muchísimo dinero. Obviamente, pues ya viene otros quarterbacks, en este caso como mejor Mahomes, de los Jefes de Kansas, que pues sí podrá tener contratos a largo plazo y podrá generar más dinero, pero la marca de Tom Brady es fundamental por lo que puede llegar a ser este cuate. Sí. El día de mañana y lo que está haciendo ya, o sea, ahorita creo que anda en Costa Rica con su esposa después de haber anunciado su retiro muy alegremente. Que también es modelo y millonaria. Y millonaria, porque fíjate que esta modelo millonaria ya superó a Victoria's Secret con justamente su empresa de lencería. Sí. O sea, la esposa de Tom Brady fue modelo de Victoria's Secret en su momento. Giselle Bonchen. Exactamente. Entonces, la verdad es que y hizo mucho dinero, fue un ícono justamente como modelo en la industria de Victoria's Secret. Y a partir de ahí, pues hoy su empresa, justamente también de lencería, sí. Pues está rompiendo récord y está generando más ingresos que justamente Victoria's Secret. O sea, le está rompiendo como pareja estas dos personas, pero Tom Brady, la verdad es que es un cuate que su propio nombre ya tiene mucho de qué decir, mucho de qué hablar. O sea, es una marca por sí mismo. O sea, tiene el TB12, que es justamente la marca de fitness y todo el tema de alimentos proteínicos y todo ese tipo de cosas. Tiene por ahí también, si no me equivoco, le entró al tema de las criptomonedas y tiene una empresa que se llama Autograph, no me acuerdo bien, pero es justamente de NFTs, donde justamente ya sabes que son estos famosos non-fungible tokens, sí.
que al final pues es algo intangible que está ahorita de moda en el metaverso y todo el rollo, que están saliendo demasiadas cosas, pero él también le está entrando. Y también ya tiene su propia marca como para ropa deportiva, ¿no? O ropa de camisetas y todo, que se está vendiendo entre 120 y $140. O sea, es un cuate que se sentó a hablar con los dueños de Target, los dueños de Macy's allá en Estados Unidos, y dijo, a ver, quiero poner Brady Brand, justamente como tal, y generar negocio, ¿no? La verdad es que y lo ha sabido hacer, ¿no? Lo ha sabido hacer. Lo mismo pasó con Jordan. Exacto. ¿No? Jordan creo que es el deportista mejor valorado. Su fortuna asciende a creo que 1.2 billones de dólares. Es brutal. Brutal. De hecho, él tiene una marca, Jordan Air. Sí. Digo, además de los tenis, también ropa deportiva. Y que de hecho su marca, que es una filial o digamos subsidiaria, no sé si esté bien dicho así, de Nike, y que son los que ahorita visten al PSG. Es correcto, es correcto. ¿No? Son de los otros tantos que lograron hacer fortunas a partir de esa imagen que tienen, ¿no? Así es. Pero partiendo de aquí, creo que es importante diferenciar que hay dos tipos de explotación de imagen, ¿no? Exacto. La primera es como estos astros del deporte, pero que también fueron muy inteligentes de decir, ok, yo ya tengo un nombre, tengo una reputación, voy a empezar a incursionar en otros negocios que los voy a impulsar apoyados de mi imagen que ya creo a partir del deportista. Así es. Pero también hay otra explotación de la imagen para tema de patrocinios. Correcto. ¿No? Que ahí es una muy buena lana donde se llevan los deportistas, incluso los clubes, un dinero brutal, ¿no? Brutal. Y es que, o sea, imagínate el dinero que se mueve y vamos a trasladar un poquito a lo que tenemos ahora el domingo, que es justamente el Super Bowl. O sea, imagínate la cantidad. Estamos hablando que el promedio de inversión si no me equivoco, justamente en el Super Bowl, en el tema de comercial, está hablando que es una inversión que va desde los 6.2 millones de dólares hasta los 7 millones de dólares por 30 segundos de comercial. Es brutal. Es brutal. O sea, es impresionante el nivel de patrocinio o de lana que se mueve justamente para anunciarte en esos 30 segundos en esta fiesta del domingo de 3 horas que tienes tú para disfrutar un super espectáculo del Super Bowl, que al final, bueno, si llegaron los equipos que les gustaron o no es otra cosa, la verdad es que fueron unos partidazos, sí. Entonces veremos a los Rams enfrentando a Cincinnati, entonces creo que va a ser algo bastante bueno, y de ahí justamente también el tema del valor del dinero, específicamente de la parte comercial, es también cuánto cuesta ir a ver ir a sentarte a un Super Bowl. O sea, los precios van desde los 154,000 pesos hasta los 2 millones de pesos. O sea, imagínate, es un tema brutal la cantidad de dinero que se mueve ahí, ¿no? Sí, seguro vamos a ver al hijo de AMLO por ahí. Seguro, seguro. Ya que está con una esposa que lo mantiene y es millonaria. Es correcto, seguro. Es correcto. Sí, no, el Super Bowl es un derroche de dinero, ¿no? De hecho, pues más de 100 millones de personas alrededor del mundo van a ver el Super Bowl, ¿no? Entonces esos 30 segundos creo que se pueden monetizar de manera muy interesante o puede ver reflejado de manera muy importante para las empresas que lo hacen. Así es. Y ahorita que estamos en ese tema, empecé a revisar cuáles son las marcas que han gastado más en patrocinio. Y empiezas a ver y son temas brutales, ¿eh? Temas brutales. Mira, tengo aquí el dato que en 2019... Coca-Cola, que es de las marcas a nivel mundial que más gasta, o si no es la que más gasta en patrocinadores o en gasto de patrocinio, en 2019 gastó 4.246 millones de dólares. Es muchísimo dinero. Que son arriba de 800 millones de pesos. 800 brutal. Millones de pesos en un año, ¿no? Y que lo hizo únicamente, ojo, en la Copa del Mundo y Juegos Olímpicos. Únicamente en esos dos conceptos gastó 4.246 millones más. Todo lo demás que haya hecho en el año y si contrató a Tiger Woods y son punto aparte. Esto nada más fueron para los dos eventos. Y de ahí tenemos que Pepsi maneja la UEFA, ¿no? Maneja, sí. Bueno, la Champions, sí. Tiene a Lionel Messi, Red Bull, ahorita que es el equipo de moda con la incursión de Checo, ¿no? Claro. Tiene un patrocinio, bueno, tiene su propia... ¿cómo se llama? Su propio equipo de Fórmula 1, tiene una inversión de 640 millones de dólares, ¿va? De patrocinio anual. Okay. Para ese. Y hace poco Oracle este año, Oracle acaba de otorgar de patrocinio 500 millones de dólares al equipo de Red Bull. Órale. Los tres principales de este equipo es
Red Bull, obviamente, Oracle e Infinitum. Vámonos. De nuestro buen amigo Carlos Slim, exacto. Y porque, bueno, al final sabemos que Checo viene acobijado de él desde que estaba iniciando su carrera, ¿no? Claro. Con Claro Video, Infinitum, etc. Exactamente. Entonces, mucha lana se mueve alrededor aquí. Y creo que para empezar a llegar a nuestro tema es, ok, sabemos que estas empresas que hacen el patrocinio son empresas que tienen una actividad independiente al deporte. Correcto. ¿No? Tienen sus propios ingresos por venta de productos, servicios, software, lo que tú quieras. Y que al final le dicen a un deportista o a una escudería o a un equipo de fútbol o de cualquier deporte, quiero patrocinarte. Correcto. Quiero que mi marca salga en tu playera, en tu coche, en que vendas únicamente este tipo de cervezas en los estadios. Así es. Y aquí estas empresas le dicen, aquí te va mi lana. 550 millones, 200 mil, lo que tú quieras. Así es. Primer punto, para empezar a hablar cómo se empieza a manejar el dinero. ¿Cómo lo sacan? O sea, estos llegan y te doy una lana independientemente de los términos y condiciones, pero yo imagino que quien lo recibe tiene que dar algo para que lo puedan hacer deducible. ¿Cómo manejan ese tipo de gastos? Claro, sí, aquí, mira, y yo creo que hay que entender un poquito la trascendencia de cómo está ubicado el tema deportivo en México a nivel local en comparación de otros países, ¿no? En el caso aquí en México, la verdad es que el tema de cómo deduces la empresa, ¿no? De cierta forma deduce el patrocinio que está generando, invariablemente tendrá que obtener un comprobante, en este caso un comprobante fiscal que pueda acreditar el pago del patrocinio. Y dado que no hay una legislación específica o aplicable particular para este tipo de situaciones, pues será un gasto más de publicidad. Claro. Entonces, realmente el gasto de publicidad es prácticamente eso, ¿no? Okay. Obviamente aquí yo lo que metería es simplemente dando la trascendencia de los montos que se puede llegar a estar manejando, que son brutales, como ya pudimos escuchar, justamente es que entonces, en un momento dado, desde el punto de vista de la autoridad fiscal, tendríamos que tener una razón de negocio de este tipo de erogaciones, ¿no? Es decir, la empresa va a tener que comprobar, y al final tiene sentido, o sea, al final una empresa no solamente paga patrocinios por el simple decir que tu logo aparezca de manera muy bonita en una playerita, ¿no? Lo hacen por mercadotecnia para terminar. Exacto, al final sí hay una razón trascendental en este tipo de figuras, porque lo que buscan es trascender como marca, aparecer, estar presente de manera constante, es crecer su mercado, evaluar su marca, etcétera. O sea, hay muchas aplicaciones que está ahí alrededor de esta situación, entonces creo que la razón de negocios es más que lógica, pero al final, bueno, simplemente es cuidar esa situación porque, bueno, pues la autoridad lo puede llegar a señalar, pero justamente vuelvo al punto. Al final, la erogación o el gasto que hizo la empresa que le está apostando al patrocinio, pues lo va a deducir como un gasto más de publicidad, tal cual, ¿no? Claro. Así, tal cual. Que entonces, dentro del objeto social de este tipo de personajes o clubes, etcétera, debe tener el tema algo de publicidad, ¿no? Para que haga empate con lo que se está vendiendo, claro, con el objeto social de... Sí, que podrá recibir justamente ingresos por fuera por otro tipo de patrocinios, algunas veces a lo mejor hasta temas de donativos, sí pudieran encajar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero al final es justamente el tema. A diferencia, por ejemplo, de otras legislaciones, por ejemplo, en España, puedes llegar a tú hacer donaciones hasta un cierto monto, que muchas veces por la estructura que tienes que manejar, pues tampoco lo aplican como tal, pero al final sí puedes acceder a este tipo de donaciones directamente al club sin un efecto patrocinio mezclado, pero donde no hay una repercusión de ingresos para el que lo recibe y de cierta manera una exención para que lo paga, ¿no? Entonces, que seguramente está topado, ¿no? Exacto, sí, claro, es correcto, ¿no? Pero al final es un poquito parte de cómo se mueve la figura deportiva desde el punto de vista, ahora sí que a nivel general, viendo justamente los actores involucrados desde el punto de vista quien aporta la lana, quien recibe la lana y cómo la ejecuta, ¿no? O sea, tenemos diferentes marcas, o sea, está Adidas, está Nike, está Coca-Cola, está Pepsi, o sea, Pepsi es ahorita el que le mete durísimo a la NFL, ¿no? Cañón, así como también creo que es Bud Light, si no me equivoco. Sí, la cerveza. De allá cañona. De allá, sí. Entonces, pero al final son ese tipo de situaciones, ¿no? Y creo que es un punto fundamental entender cómo se puede llegar a manejar por si el día de mañana alguien
que está, muchas veces sucede, y no solamente aterrizar el punto de vista de patrocinio, lo vemos muchas veces como se ve en este tipo de grandes eventos deportivos, pero también puede haber patrocinios en eventos culturales, en eventos estudiantiles, donde de cierta manera muchas veces se captan recursos por patrocinios por terceros. A mí me tocó en su momento, cuando yo era estudiante, porque antes de ser contador, fui a licenciado en Administración del Deporte y Recreación. Entonces, es que es importante que ustedes sepan que aquí don Arturo tiene como 40 licenciaturas, una de ellas Administración del Deporte. correcto, entonces me acuerdo perfecto que justamente en eventos deportivos nos tocó organizar, estar involucrados tanto en eventos estudiantiles como en eventos deportivos y buscamos patrocinio, y justamente quien más nos abría las puertas era Coca-Cola. En serio. Coca-Cola es quien más puertas nos abría en su momento, era con el que automáticamente teníamos, ahora sí que abierto diferentes situaciones, tanto a nivel económico como principalmente a nivel producto. Cuando era eventos deportivos, lo que más nos apoyaban era obviamente con aguas, en ese caso era Powerade, no me acuerdo, etcétera, ¿no? Pero justamente es como de cierta manera podemos conseguir, y esos son los efectos, ¿no? Ok, pero a ver, nada más para ir separando, el tema de la donación, o sea, me gustaría partir un poquito, antes de entrar a la iniciativa, antes de entrar a la iniciativa privada. Pero, o sea, nosotros podemos ir como persona físico-moral y dar una donación, que lo pueden convertir en patrocinio. En teoría no, o sea, al final, en este caso, aquí en México, en teoría no, ¿no? Porque al final aquí en México tenemos muy bien separado lo que son donativos deducibles, ¿no? Correcto. Que llevan un cierto porcentaje topado para hacer deducible un donativo. Sí. Y por otro lado, el tema de publicidad, ¿no? Que en este caso, como a través de la figura de patrocinio. Dado que al final aquí en México tenemos topado el tema de la deducibilidad de los donativos por sí mismo, y aparte de que quien recibe el donativo pues tiene que estar aprobado para recibir donativos, emitir el comprobante de donación, etcétera. O sea, todos los requisitos fiscales y legales que hay alrededor de México es un parteaguas distinto, ¿no? Y se supone que muchas veces el tema del donativo, el deber ser, es que se supone que no quiere sacar ventaja ni provecho del tema, ¿no? Pero yo podría ir a la CONADE. Podría ser a la CONADE. Hacer una donación. Digo, me queda claro que nadie lo va a hacer porque lo hacen con fines de que salga la marca, la publicidad. Correcto. Y porque si donas, pues seguramente tu comadre Ana Guevara se lo va... Exacto. Qué feo, ¿no? O sea, qué feo después de haber sido un atleta que de cierta manera, y digo, como atleta yo creo que se respeta, se admira toda la labor que hizo aquí en México. Ya a nivel político, como tenemos a ella, a Cuauhtémoc Blanco, que están metidos en la política y hacen destrozos en diferentes sectores. Pero bueno, o sea, al final creo que hay todo un tema ahí, ¿no? Todo un tema que ya será, ahora sí que tema de otro episodio. Oye, me voy ahora a iniciativa privada. Entonces, yo como club ya recibí el dinero, ¿no? Ahorita lo voy a separar un poco ese patrocinio de las personas físicas, ¿no? Del jugador, del deportista. Claro. Yo como empresa ya recibí ese dinero, lo tengo que hacerlo como una captación de ingresos, en la mayoría de los casos, con algunas excepciones como España y posiblemente en algunos otros países, pero yo ya recibí el dinero. Ahora ese dinero yo lo voy a tener que hacer el pago, ¿no? A todos mis gastos, ¿no? Claro. Todos los gastos que tengan. Y creo que de los gastos más fuertes son el tema de los deportistas. La nómina. La nómina como a todos. Que aquí empezamos con números estratosféricos. Claro. ¿No? Tenemos un PSG, cuánto le está pagando a un Mbappé, a un Messi, United, cuánto le está pagando a un Cristiano Ronaldo. Y también irnos al tema del golf, Fórmula 1, claro. NFL, porque creo que el fútbol a nivel global, a nivel mundial, es como el más visto, más sonado. Correcto. Pero no es donde los deportistas generan más ingresos. Correcto. ¿No? La NBA también tiene unos ingresos brutales. Claro, sí, ¿no? Y ahí es en donde empiezan a pagar. Vámonos a concentrarnos ahorita en México, ¿no? Porque no podemos estar haciendo un derecho comparado con todos los países para ver cuál es la figura que puede tener la contratación de un deportista. Pero al final, si estás de acuerdo conmigo, yo como empresa tengo que contratar a un deportista para que haga la actividad del club. Así es. ¿No? ¿Cómo hago la contratación? ¿Cuál es el esquema? Porque muchos dirán, oye, pues de seguro le dan un recibo de nómina.
oye, seguro los tienen a través de otras empresas, pero oye, pero ahorita ya se terminó el tema de la subcontratación. Claro. ¿Cómo manejan esa parte? La verdad es que es un tema muy interesante porque creo que en México estamos atrasados en nuestra legislación desde el punto de vista deportivo, ¿no? O sea, al final en México, a diferencia de otros países, por ejemplo, principalmente en Europa, sí hay una legislación aplicable específicamente para el tema deportivo como ente independiente desde el punto de vista, a pesar de que en la Ley Federal de Trabajo, en nuestro caso, sí tenemos un apartado particular, como Pequeño, muy pequeño, muy corto, de unos cuantos artículos referente al tema de los deportistas profesionales, que de cierta manera al final es un reconocimiento que el deportista profesional está vinculado a algún club deportivo, ¿no? Así es. O alguna institución deportiva. Por lo tanto, ese vínculo al final crea una relación subordinada entre el deportista profesional y el club o la institución deportiva. Por lo tanto, hay un tema de sueldos y salarios de por medio. Aquí el punto fundamental, y yo creo que lo interesante de este tipo de situaciones, ya cuando lo vemos al nivel deportista, es que el deportista no recibe solamente un ingreso a través de este pago por el contrato que tú tienes. Y son contratos o por temporada, o contratos por algún tiempo específico, contratos a largo plazo, como justamente los jefes de Kansas hacen un contrato con Mahomes, ¿no? Como de cierta manera. Pero entonces, en este caso es prácticamente esta misma situación. En el caso particular aquí de México es al final esa relación subordinada. Muchas veces lo que llega a suceder es que al final contratas al deportista profesional estipulando un valor X de ingresos que obviamente pues no son los de nosotros los mortales, pero sí son en cantidades brutales. Sí, sí, sí. Pero al final estipulan un valor y muchas veces hay variables de ese valor como el tema de los goles, como el tema de las apariciones, cuánto tiempo juegas, cuántos partidos jugaste, cuánto tiempo jugaste, en fin, muchas situaciones que hay alrededor y con base en ellos te van dando como extras o un porcentaje respecto a todo lo que va alrededor de estas situaciones, pero muchas veces lo que hacen los clubes deportivos, y es donde se pueden meter se pueden topar con pared, es de que esta relación particular que tú creas entre el profesionista deportivo y la institución, pues es una relación subordinada. Por lo tanto, está sujeto a una ley federal de trabajo, sí, donde con ello lleva efectivamente así, tal cual, expedir recibos de nómina, con el pago que le estás efectuando, con la retención que le estás efectuando, con ingresado al régimen obligatorio de seguro social, al pago del impuesto sobre nómina, o todo lo que al final conocemos en las diferentes industrias que sucede en el día a día, pues también en la industria deportiva es exactamente la misma situación. Ahora, el problema está muchas veces en que ese otro pago variable, que a veces son los más fuertes. Que a veces es mucho más choncho, ¿no? Sí. Entonces, ese pago muchas veces se los quieren pagar justamente a los deportistas bajo figuras como asimilados a salarios, en fin, de otras situaciones, con el efecto de evadir la responsabilidad laboral, claro, de cierta forma que hay alrededor de estos deportistas, ¿no? Entonces, aquí el punto fundamental es que creo que se puede meter en un conflicto muy importante con las autoridades porque realmente hay un acto simulado, de cierta forma decir, bueno, pues esos pagos variables extras son, claro, parte de la relación subordinada que tú tienes con la institución deportiva, ¿no? Y entonces ahí es un tema importante. ¿Y por qué digo que no estamos tan actualizados? O sea, por ejemplo, en el mercado europeo hay legislación aplicable justamente específicamente para que al final haya una situación, y es lo que también España, por ejemplo, de manera particular, donde sabemos que es donde se mueve mucho también dinero por los deportistas, porque están las dos grandes marcas deportivas en el top 5, si no me equivoco, de las marcas más ranqueadas en cuanto, sí, a ingresos, que son Real Madrid y Barcelona, que están por debajo, si no me equivoco, de los Dallas Cowboys de la NFL, los Yankees de Nueva York y los Knicks, ¿no? Entonces, eso es un buen dato, no sabía. Es un tema bastante interesante, pero al final todo lo que allá lo que hacen es también, ¿qué otra cosa tienen ingresos? Pues es el famoso derecho de uso de marca. ¿Cuál marca? Ellos mismos. Ellos, claro, mismos son su propia marca porque pues para eso los contratan, para aparecer, a lo mejor como al pobre Pelé, que en temas de disfunción eréctil, ¿no? Pero al final, pero... Puede ser, sí, pero qué chistoso que te acordás de esa noche, güey. Pero al final, o sea, hay muchas cosas alrededor justamente de ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, pero en base estricta, al final hay una relación subordinada entre la temporada por el cual fue contratado el deportista profesional en este caso, con la institución deportiva aquí en México, ¿no? Claro. Tal cual. Claro. No,
Sí, es todo un tema. El tema laboral ahorita las autoridades se han puesto mucho más complicadas. Claro. Y la realidad es que también, o sea, la carga y todo el tema laboral es complicado para los empresarios, ¿no? O sea, es un monto es un monto muy alto, una carga, una responsabilidad muy alta y sobre todo a ese tipo de niveles de montos. Pero a ver, entonces, ¿qué pasa ahorita, como bien dijiste, la imagen? O sea, porque puede ser muchos y lo traigo a colación porque en su momento, el club aquí en México, Guadalajara, fue muy criticado cuando recién lo adquirió Jorge Vergara. Jorge Vergara, que en paz descanse. Que en paz descanse, ya se nos fue el Shark Tank. Ya ves, ya me viste que me perdí. Bueno, cuando este señor lo compra, uno de las partes del contrato decía que dentro de los servicios que le iban a prestar, no solamente a los deportistas o los futbolistas, no solamente era para el tema deportivo, sino para la explotación de su marca. Ok, sí. Y que sobre esas ciertas actividades que tenían que estar sujetos o obligados a hacerlo, creo que por ahí salió hasta, creo que terminó yendo, creo que 15 años, una madre así, sí. Se les iba a pagar. Así es. Entonces, no sé, yo creo que por ahí va en el decir, oye, yo por futbolista, que es mi contrato directo contigo, que es para lo que te estoy contratando, te voy a pagar $1 millón, no sé, al mes. Pero por las actividades en la cual va a ser la explotación de imagen que no va relacionado con el fútbol, te voy a pagar tanto. Es correcto. Entonces creo que hay una brecha muy inteligente en decir, oye, esta actividad laboral directa es del fútbol y esta explotación es variable y te pago a destajo conforme se requiera. Correcto, ¿no? Correcto, así es. Entonces, es un tema bien interesante. Ahora, la parte de dinero, digo, yéndonos a otros deportes y a otros niveles, porque digamos que el fútbol en México es bien pagado, pero la realidad es que la explotación de la marca de las personas o de los futbolistas aquí en México no tanto. De hecho, el fútbol es pésimo aquí. Yo creo que les pagan prima por cada vez que la cagan o se tiran. Es pésimo. Pero a ver, vamos a hablar de grandes ligas, ¿no? Estoy viendo aquí de los top mejores pagados a nivel mundial. Primero, Michael Jordan. Claro. De toda la historia. Tuvo un ingreso por la módica cantidad de $2,620 millones. Okay. Hay nada más. Ojo, eso sin contar todo lo que generó alrededor de su imagen, ¿no? Que vamos a tocar. Luego está Tiger Woods, el golf. Claro. ¿No? El golf, que es algo muy selecto, que no a todos les gusta, muy pocos lo ven, 2,100 millones. Luego nos vamos a Arnold Palmer, no tengo ni idea quién sea, 1,500 millones. Luego empezamos con Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. Está Floyd Mayweather, que también ha generado millones. Está nuestro Canelo. Claro. ¿No? Canelo, que también ha generado muchos millones. Incluso por aquí está David Beckham, ya de los últimos. Bueno, posición 12, 1,050 millones. Está Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, bla, 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 ¿no? Pacquiao, Hamilton, ahorita también está ahí está listado. Son muchas personas, ¿no? Sí. Es mucho ingreso el que tienen. Y ahora, vámonos con cómo lo manejan ellos. Ya sabemos de manera general cómo el club deportivo o la marca, como quieras decir, hace la contratación para estas personas, ¿no? Claro. Ya sea por a destajo, por la imagen, por temporada, por partido, por una actividad específica. Y que al final saca ahí el club tiene que administrar su dinero, ¿no? Y cómo lo maneja, pues cada quien, ¿no? Ya ves que ya tenemos al Cruz Azul que lo estaban buscando por tema de evasión fiscal y que tenían ahí empresas fantasmas, etcétera, ¿no? Y de hecho, parte de lo que estaba evadiendo era el pago de ISR, sí, por parte del club y futbolistas, y también el tema del IMSS y del Infonavit. Correcto. ¿No? Sí. Que ahí traía como una brecha legal en materia fiscal en la cual querían aprovechar y pues no pagar, ¿no? Que al final creo que hasta Billy Álvarez, pues se terminó yendo a la fuga durante un tiempo, ¿no? Ya no sé qué pasó con este señor, pero bueno, ahí también tienen malos manejos que en distintas empresas he visto a nivel mundial. Ahora, vámonos al tema de la lana, ¿no? De los deportistas, al final, ¿dónde queda? Los deportistas ya a estos niveles, como estamos hablando de Jordan, Cristiano Ronaldo, Mayweather, etcétera, tienen dos ingresos principales, ¿no? Uno es
por la actividad del deporte que realizan y el otro es por los patrocinios, que está el segundo tipo de patrocinio que hablamos, ¿no? El primero que van directamente a la empresa, en donde puede decir un Oracle o un Tag o Infinitum, decir, oye, yo quiero que en el coche de la escudería aparezca mi marca, o yo quiero que Cemex salga en la playera del Tigres. Así es. Pero la otra son los patrocinios por la persona. Claro. ¿No? Que esto hemos visto que ha generado mucha polémica, pero también mucha riqueza, ¿no? ¿Y a qué voy con esto? Las marcas cuando patrocinan a una persona, no, claro que ven la imagen, pero es bien importante considerar que también, no solamente por la fama, sino que se identifique con los valores. Es correcto. ¿No? Que ya ha sucedido en otras ocasiones que cuando hay algún deportista hace algo que no va con la imagen, le retiran el patrocinio. Correcto, y dicen, ¿sabes qué? No me quiero vincular contigo, claro. te quito. Entonces, ese es el segundo gran ingreso que tienen los deportistas y que va relacionado, ahora sí, como bien decías al principio, a su imagen, a su persona, ¿no? Porque lo que son ellos es lo que se representa una tal marca que quieren que exhiba, ¿no? Y de ahí tenemos Coca-Cola, propio Nike, Tag, Omega, y N cantidad de marcas, ¿no? Fíjate que estuve revisando y ahorita puse de los futbolistas, ¿no? Porque, digo, son como los más sonados y que más les gusta a nivel general. Mira, el año pasado, el futbolista que más ganó fue Cristiano Ronaldo. 125 millones de dólares, nada más. Nada más. Pobrecito este güey. 70 millones le pagó el United por jugar y 55 millones obtuvo por los distintos patrocinios. ¿No? Ya sabemos que este güey está con Armani, está con Nike, etc. Luego sigue Lionel Messi, 110 millones de dólares, 75 millones por jugar fútbol. O sea, gana 5 millones más que Cristiano Ronaldo, pero él únicamente obtuvo por patrocinios de imagen 35 millones. Como 15 millones menos que Ronaldo. 15 millones menos, exacto. Y de ahí nos vamos para abajo, ¿no? Neymar nada más tiene 20 millones por patrocinio. Es que se calla cada rato en es nefasto este, ¿no? Y así nos vamos, ¿no? Y nos vamos a ir hacia abajo. Ya de las últimas posiciones representativas está Mohamed Salah de Liverpool, que son 16 millones de dólares. De ahí ya empieza hacia abajo y es mismo. Aquí empieza lo bueno, Arturo. Claro. Empiezan a tener un chingo de lana. Claro. Que si juego fútbol, que si el patrocinio, que esto, que si me regalan, etcétera. Y empiezan los manejos. Sí. Hemos escuchado durante, no mucho tiempo, pero sí los últimos años, de que empiezan a salir problemas por temas de evasión fiscal. Es correcto. ¿No? Tema que si en España, generalmente, porque traen un relajo ahí, de hecho sería muy bueno hacer como un episodio que hable sobre el manejo de la liga. Exacto, sí, liga correcto. Española, porque traen ahí un desmadre interesante. Pero mucho de lo que resalta es no por el pago tal cual, ¿no? Que ellos se hayan negado a hacer el pago de sus impuestos, sino por las estrategias fiscales que han hecho, que han provocado una evasión fiscal. Correcto. Sí, la verdad es que el tema de la evasión fiscal ha salido en muchos aspectos deportivos, que si bien cuando escuchamos las cuantías para nosotros son estratosféricas, para ellos es una nada. Sí. La realidad es que para ellos cuando dices, oye, evasión fiscal de Lionel Messi, hasta Shakira, ¿no? Entonces... la verdad es que los montos para nosotros, pues evidentemente es bastante elevado. Para ellos, pues es lo que traen en su cartera casi. Exacto. Entonces, pero al final sí existe ese tipo de problemáticas. Específicamente, fíjate que hay un tema muy curioso yo creo que en varios lados, pero por ejemplo en España, que es donde justamente Shakira, Lionel Messi, todos han tenido, Lionel Messi en Argentina, Cristiano Ronaldo, no recuerdo si ha salido algo referente a él, pero muchas veces la problemática es justamente... No, de él salió nada más que creo que había violado a alguien, pero... Tantito, no más. Pero de dinero creo que sí. De dinero no. O sea, con dinero no tiene problemas. Con dinero no tiene bronca. Muy bien. Pero fíjate que hay un punto interesante justamente mencionábamos los dos tipos de ingresos que pueden llegar a tener justamente los deportistas. Por un lado, obviamente tienen el servicio profesional que ofrecen, que es prácticamente su valor en el juego, así como el dinero que cobran por el uso de su imagen y marca para poder ser la voz y la imagen representativa como ícono, como imagen, como esfera de una marca particular, ¿no? Entonces, obviamente, ante esta situación reciben lana
¿no? Y muchas veces ese tipo de situaciones como tal, que se reciben de manera particular, es el tema de qué pasa con esas situaciones. Y específicamente con España, yo creo que es lo que sucede. Muchas veces lo que hacen es constituyen sociedades en una offshore o en un paraíso fiscal, que es muchas veces lo que sucede como para poder trasladar el dinero en esos paraísos fiscales. Y de cierta forma, lo que sucede de manera particular en esta situación es que resulta que el principio es cómo le trasladas la imagen de persona física, es decir, yo, Cristiano Ronaldo, a la entidad que va a estar administrando la marca como tal. Le tienes que ceder esa marca justamente a esta empresa que constituyes en una sociedad en el extranjero, en un paraíso fiscal como tal, ¿no? El problema muchas veces lo que se está enfrentando justamente España, y es justamente de los lineamientos que hoy México ha puesto un principal rigor de manera particular, es el tema de la traslación de que esté a valor mercado. El principio del valor mercado al momento de la transmisión de los bienes o la marca a un tercero, ¿no? Entonces, de entrada dices, oye, quiero ver que efectivamente la marca que tú estás trasladando como ente, persona física, a esta nueva sociedad, primero, esté a valor mercado. ¿Y por qué digo a valor mercado? Porque pues, hay que establecer un valor ganancia y pagar un impuesto de por medio. Segunda, que al final en un momento dado los valores o lo que tú estés cobrando de esa marca en un momento dado respecto en el extranjero, respecto a esta situación, pues que efectivamente estés cobrando a un valor. Y lo que dice España, oye, todo ese dinero que está ingresando a ese paraíso fiscal, en realidad tendría que estar entrando a España. Correcto. Porque es tuyo y te representa, ¿no? Porque aquí hiciste el ingreso, aquí te devengo la actividad, tienes que pagarlo aquí. Y es lo que muchas veces sucede justamente en esta situación de manera particular. Entonces, creo que es un punto importante, muy interesante, tomar como base lo que llega a suceder. Y por eso encontramos que muchas veces ese tipo de dineros, ese tipo de ingresos los reflejan en paraísos fiscales como tal. Tenemos Pandora Papers, ¿no? Sí, exactamente. Mira, estuve revisando Pandora Papers, digo, para los que no les suene, todo empezó a través de los Wikileaks, ¿no? En donde un hacker empezó a sacar información y empezó a exponerla para exponer a distintas personas. En lo de los Pandora Papers, se enfocaron en todas las empresas offshore, principalmente encontraron 14 empresas en paraísos fiscales, sacaron, chécale, o sea, más de 650 investigadores generaron 12 millones de documentos que pusieron públicos para decir, señores, aquí están la crema innata, empresarios, deportistas, artistas, todo, de quiénes son los que están haciendo estrategias que mandan a paraísos fiscales su lana para no pagar impuestos o reducir la tasa tributaria que generalmente se va a cero. Y mira, de los que encontré, Shakira, tu Shakira que todo el tiempo la mencionas, ¿Sí? está Julio Iglesias, Miguel Bosé, Ángel de María, Pep Guardiola, salió por ahí incluso en otros como Pandora Papers, Panama Papers, salió Aramburu Zavala, salen muchas personas, que al final es lo que tú dices, empiezan a hacer estrategias para mandar cierta cantidad de dinero para que no haya esa carga tributaria tan alta, ¿no? Y también lo que mucho pasa es que estas grandes deportistas, celebridades, etcétera, utilizan empresas o tienen creadas empresas, como bien dices, en las cuales les administra el negocio. Entonces, si yo soy Pepsi o Nike, te digo, oye Arturo, te voy a promocionar a ti, te quiero dar un patrocinio por tu imagen, lo que tú vas a decir, sí, pero a mí no me contratas. Claro. Me contratas a Arturo del Corral Inc. O quien sea, ¿sí?, que está en las Islas Caimán. Ah, perfecto. Entonces, yo como marca le pago a las Islas Caimán y las Islas Caimán te da a ti la orden a través de un contrato y en lugar de que sean 100 millones, igual tú recibes 5 millones. Correcto. ¿No? Entonces empieza a quedar ahí. Entonces empieza a haber esas triangulaciones entre muchas otras estrategias que lo que usan o lo que provocan es reducir el pago de impuestos. Correcto. Y justamente aquí hay un punto muy interesante, porque creo que la complejidad de este tipo de prácticas o de este tipo de figuras es entender la trascendencia de dónde realmente tienen su famosa residencia para efectos fiscales. Porque al final hoy en día puedes estar a lo mejor jugando en España
o en Bélgica o donde tú quieras y mandes. Y entonces hay que entender un poco la legislación local para saber si te vuelves o no residente de este país, para saber el tratamiento que te tienes que dar, ¿no? Correcto. Vamos a pensar que viene un extranjero en los clubes mexicanos deportivos, en el fútbol, pues justamente vienen extranjeros que son contratados en esos clubes y dependiendo de la temporalidad, su centro de interés vital y muchos factores conforme a nuestra legislación local, pues son residentes fiscales para efectos mexicanos. Sí. Y entonces justamente aquí es donde luego muchas veces puede llegar un conflicto de decir, oye, a ver, tú tendrías que estar pagando, si te vuelves un residente fiscal mexicano y al final, imagínate, tú como marca te está pagando un patrocinio en España, en Bélgica, en Rusia, donde tú quieras y mandes, pero eres residente fiscal mexicano, por el sí simple hecho de que estás aquí y eres residente fiscal mexicano, entonces me tienes que acumular el ingreso por el valor total de los ingresos que tú percibas a nivel mundial y es donde luego está el problema. Ahí justamente el tema de Pandora Papers y el tema de los paraísos fiscales, yo digo, no está mal que tengas lana o que tengas inversiones en paraísos fiscales, no está mal, el problema está que lo quieras esconder. Claro. Que es donde justamente la autoridad está apostando, porque hay países que te dicen la renta es mundial, la renta es territorial, tenemos como la isla Malta, que al final es, vamos a pensar que constituyes esta sociedad que va a administrar tu imagen en la isla Malta, pero es un ingreso del extranjero, pues para efectos de esta isla, es un ingreso exento de impuestos. ¿Por qué? Porque no es territorial, no se ocasionó en Malta, sino se ocasionó en el extranjero. Y esos son figuras que al final muchas veces los deportistas, las empresas, las personas utilizan para evadir impuestos y el problema no está en que hagas esas estrategias agresivas o no, el problema está en cómo las haces para evitar impuestos y evadir los impuestos o no informarlo. Por algo tenemos hoy en México el tema de los esquemas reportables, el tema de estar informando a la autoridad, el tema de reconocer el ingreso si estás recibiendo beneficios en un paraíso fiscal de manera inmediata, sin que hayas habido distribución, si tienes el control efectivo. En fin, hay muchos factores alrededor justamente de esta situación y es donde entonces a la falta de entendimiento de la legislación local en la que te encuentres, fue lo que le pasó a Shakira. Shakira cuando dice, y perdón que lo mencione tanto, pero es que la verdad es que el problema con ella fue que España le dice, oye, me debes impuestos, mírate, yo estoy residiendo, no me acuerdo en qué lugar dijo que estaba residiendo, voy a mentir. Europa, en algún otro lugar. Y entonces cuando en este caso la legislación española, en este caso voltea a ver y dice España, a ver, ¿no? Pues yo veo que tú estás más de X tiempo en España, pues eres residente española. Exacto. Y me pagas a mí. Entonces, exacto. ¿Cómo? Con tu renta mundial. Entonces, sí me debes impuestos. Y entonces es como sucedió este tipo de situaciones, ¿no? Que igual, el monto para ella es nada, ¿no? Pero al final... Sí, me saqué algunos montos porque sí son cuestiones sonadas, ¿no? Pero al final termina siendo muy amarillista decir, los van a meter a la cárcel y el adeudo. Por ejemplo, ahorita que lo de Shakira lo investigué porque sé que te gusta mucho y cantas de sus canciones, pero mira, el adeudo de Shakira era de 14.5 millones de euros. No es mucho dinero. No. Digo, o sea, quisiera tener una cuarta parte, pero no es mucho dinero para mí, ¿no? Por ejemplo, ahorita estábamos hablando que Messi ganó en el último año 110 millones de dólares. Y el adeudo que tenía, y que creo que hubo una relación ahí que algo que si su papá, si era su representante, no sé qué su madre tenían, fue de 4 millones de euros. O sea, 4 millones de euros para un ingreso de 110 millones de dólares no es representativo. Sí, claro. Porque ni siquiera fue sobre un solo ejercicio, sino fueron distintos ejercicios en donde detectaron que debía no tanto. se enteró de manera correcta. Es correcto. ¿No? Entonces, sí hay muchos, digamos, pequeños escándalos que los toman de manera amarillistas también como para hacerlo, pero sí hay otros en donde sí generan estrategias muy agresivas en donde buscan pagar lo menos posible. Que al final, como bien dices, creo que se puede reducir la tasa tributaria a través de estrategias debidamente definidas, pagando lo que se debe pagar y ahorrándote hasta donde puedas ahorrar, ¿no? Claro. Sí, no, eso es un punto fundamental y la importancia. Y aquí también, digo, para no hacerles el fuchi, porque la verdad es que para mí a mí me encanta ver los Juegos Olímpicos, ¿no? Sí. La verdad es que los atletas, aquí hay un punto interesante a separar. Por un lado tenemos los famosos atletas de alto rendimiento que son considerados amateurs, ¿no? Pero que son de alto rendimiento, que son justamente lo que generalmente juegan en los Juegos Olímpicos, ¿no? Donde pues, son deportistas de alto rendimiento, que no es una profesión remunerada tan fuerte como lo vemos en la industria deportiva profesional, donde sí son contratos millonarios. Acá los deportistas muchas veces tienen que juntar, como sucede en nuestro país,
dinero propio para poder ir a viajar al extranjero, en este caso ahora a China, que están ahorita justamente en las Olimpiadas de invierno. Y creo que hubo un mexicano reconocido en patinaje. Sí, algo así escuché hace unos días. La verdad es que qué padre, o sea, porque al final fue el primer mexicano que estuvo ahí, la verdad es que qué padre. Pero al final regresan a México y sabemos que muchas veces, o se supone que muchas veces, porque esta vez no sucedió, me queda claro que hubo un conflicto ahí con Ana Guevara, con el tema de los premios, sí, con el tema de las preseas y el dinero, pero en teoría se supone que se les da ciertos premios cuando tú traes preseas. ¿Qué pasa con ese ingreso? Porque al final es dentro... Oye, perdón, y que en algunos casos, y creo que sonó hace poco con creo que fue nadadora o clavadista, algo así, sí, que lo manejan más como becas. Sí, exactamente, justamente como becas, porque en realidad el premio que recibe este deportista, para efectos de nuestra legislación mexicana, tendría que pagar impuestos como sea, ¿eh? O sea, al final recibe el premio por las preseas y todo, y el atleta mexicano tendría que llegar y pagar los impuestos justamente en este caso, justamente ante el SAT, ¿no? Como de cierta manera. Y el que paga el impuesto el que justamente paga este tipo de premios, dado que no es como de lotería y sorteos, pues tendría que, como es un ingreso esporádico, tendría que haber una retención, si no me equivoco, del 20% y enterárselo al fisco federal. Si tuvieran apoyos, en este caso gubernamentales, bueno, estos apoyos pues no serían ingresos justamente para este tipo de situaciones, pero al final vemos un poquito la diferencia y la escala entre los ingresos de los deportistas de alto rendimiento de las Olimpiadas, que personalmente me encanta ver las Olimpiadas, pues si eso es ver, bueno, es un deleite ver justamente la calidad deportiva de estos atletas, pero obviamente cuando tú ves la diferencia de ingresos es brutal, o sea, es abismal, o sea, no hay modo de poderlo comparar a temas deportivos profesionales, donde vemos justamente toda esta movedera de dinero y toda esta situación de manera particular, ¿no? Como sí, tal. Correcto. Sí. Mira, otro esquema que estuve revisando y que es muy común en temas deportivos, digo, en todo, ¿no? Pero en los deportivos ha también dado mucho las famosas fundaciones. Eso, ¿no? Claro. O sea, públicamente hacen sus fundaciones, supuestamente quieren ayudar, nunca te enteras exactamente quién hacen, a quién le dan, pero sabemos que las fundaciones es otro esquema que utilizan para empezar a generar donativos que sean deducibles de impuesto y la fundación te quede el dinero. Así es. Sí, y eso es otro mecanismo que justamente muchas veces utilizan, pues sí, para evadir impuestos. Por algo también hoy, y traduciendo esto a nivel mexicano, la verdad es que por algo justamente nuestro presidente, yo personalmente estoy en contra de lo que dijo, porque no tenemos eso, pero al final dijo, no está, aquí las empresas o sea, ahora sí que los profesionales no están para generar beneficencia, ¿no? Sí. Para eso está el gobierno. Y entonces lo que tienen que hacer las empresas es pagar impuestos y nosotros nos encargamos de lo demás. De regalarlo para votaciones. Exactamente, ¿no? Entonces justamente a falta de recursos para poder lograr esos objetivos, y no nada más con este gobierno, con todos los gobiernos que han sucedido, pues al final existen organismos alternos que son propuestos por iniciativa privada, que justamente lo que buscan es pues generar una contribución de beneficio social. Si hay un trasfondo que seguramente hay, ¿no? En cuanto al tema, no sé si, yo no creo tanto para evadir impuestos, pero sí para reducir el pago de los impuestos. Sí, sobre todo reducirlo, ¿no? Ya hablar del tema de evasión, creo que sí. es aventarnos a comentar algo que no sabemos que es complicado. Seguramente algunos buscan ese tipo de esquemas, pero no podemos generalizar, ¿no? Así es. Perfecto. Raúl, ¿algo más que quieres comentar? No, creo que nada más que los que nos están escuchando que tengan, o sea, que les quede como claro que muchas de las actuaciones o estrategias que generan ese tipo de deportistas, empresas, pues son para cuestiones sí de ver dentro del marco legal que tanto se puede reducir, ¿no? Su carga tributaria. Hay que tener, creo que, un panorama más completo al momento de escuchar esas noticias en la cual dicen que se adeudan y que van a meter a la cárcel, porque muchas veces ellos ni siquiera son los que manejan el dinero, ¿no? Es correcto. Ellos no tienen el conocimiento ni la escuela, como muchos de nosotros, para hacer ese tipo de estrategias. Al final se apegan a una recomendación, a un despacho, algo. Exactamente. Y la realidad de lo que yo estuve buscando montos, pues en realidad los montos que supuestamente adeudaban en comparación con su patrimonio es nada, ¿no? Exacto, sí. O sea, realmente hasta te pones a pensar, dices, no tiene tanto sentido
hacer todo el desmadre que pudieron hacer, convertirse en noticia amarillista o de manera pública esto, ¿por qué no representa algo, un descalabro o algo tan representante en su patrimonio? Así es. Pues bueno, la verdad es que muchísimas gracias por acompañarnos. Por último, ¿Rams o Cincinnati? ¿Quién vas? Yo creo que Cincinnati. Yo voy por Rams. Pues muy bien. Nos vemos. Arturo, gracias. Nos vemos. Síganos en todas las plataformas. También estamos en YouTube, den la campanita y compartan el programa a quienes crean que les guste o al que no les guste para que lo hagan sufrir. Exacto. Pues muchas gracias, Raúl. Hasta luego.